Pastor humilla a un pobre trabajador mexicano desempleado. Padre Luis Toro lo calla delante de todos. Lo que sucedió esa mañana cambió todo para un hombre que solo buscaba respuestas. Nadie imaginó que un simple comentario desataría una tormenta frente a cientos de testigos. El aire fresco de la mañana golpeaba el rostro de Javier Ortega mientras caminaba hacia el Centro Cultural Metropolitano, en el corazón de la Ciudad de México. En su bolsillo llevaba arrugado el volante que había encontrado 3 días antes pegado en un poste cerca de su casa. Debate público sobre fe y doctrina. Padre Luis Toro en México. Versus Pastor Samuel Cortés. Entrada libre. Participación abierta. Javier tenía 37 años y hacía 8 meses que no conseguía un empleo estable. Había sido técnico electricista en una empresa constructora hasta que los proyectos se detuvieron y lo dejaron ir sin indemnización. Desde entonces, su rutina era la misma. Despertar antes del amanecer, recorrer obras en construcción ofreciendo sus servicios, aceptar trabajos de mediodía cuando tenía suerte. Su esposa Daniela vendía comida casera desde la ventana de su departamento para ayudar con los gastos, y sus 2 hijas estudiaban en la primaria pública del barrio. El centro cultural era un edificio moderno con fachada de cristal y concreto. Adentro, el auditorio principal tenía asientos para 400 personas dispuestos en semicírculo descendente hacia el escenario. Cuando Javier entró, ya había al menos 200 personas ocupando los lugares. El murmullo de conversaciones llenaba el espacio. En el escenario había 2 mesas separadas por 3 metros de distancia. En la mesa de la derecha estaba sentado el pastor Samuel Cortés, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano peinado hacia atrás, traje negro impecable y corbata color vino. Revisaba papeles mientras conversaba con 2 asistentes que se inclinaban hacia él. Javier encontró un asiento en la fila 12, cerca del pasillo central. A su lado se sentó una mujer mayor que hojeaba una Biblia con páginas desgastadas. Del otro lado, un joven con mochila escribía algo en un cuaderno. El auditorio se iba llenando rápidamente. Grupos de personas llegaban conversando en voz baja. Algunos traían carteles discretos con versículos bíblicos. Otros simplemente se sentaban en silencio, esperando. A las 9:30 de la mañana, las luces del auditorio se atenuaron levemente y un hombre de unos 60 años subió al escenario. Era el moderador, un profesor de filosofía de la Universidad Nacional que había sido invitado para dirigir el debate. Se acercó al micrófono central y esperó a que el murmullo disminuyera. Bienvenidos a este encuentro de diálogo respetuoso entre 2 perspectivas de fe cristiana. Hoy nos acompaña desde Venezuela, en su gira por México, el Padre Luis Toro, misionero de la misericordia enviado por el Santo Padre, y por supuesto, el Pastor Samuel Cortés, líder de la Iglesia Evangélica Renacer en Cristo, aquí en la Ciudad de México. Las reglas son simples. Cada uno tendrá 15 minutos para exponer su postura sobre el tema del día, que es la autoridad en la fe cristiana. Después habrá un turno de réplicas de 10 minutos cada uno. Finalmente, abriremos un espacio para preguntas del público. Pido respeto mutuo y orden. El moderador hizo una pausa y señaló hacia la puerta lateral del escenario. Por favor, recibamos al Padre Luis Toro. La puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad, con sotana negra y alzacuellos blanco. Su rostro reflejaba serenidad y llevaba en la mano una Biblia de tapas gastadas. Caminó con pasos firmes hacia la mesa de la izquierda, saludó con un gesto de cabeza al pastor Cortés y se sentó. El público aplaudió moderadamente. Javier observó al sacerdote con atención. Había escuchado algunos de sus videos en internet donde defendía la fe católica con argumentos claros y directos. El moderador pidió silencio y dio la palabra al pastor Cortés para comenzar. El pastor se puso de pie, ajustó el micrófono y sonrió ampliamente hacia el público. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí en este debate que busca esclarecer verdades fundamentales. Hoy quiero hablarles sobre algo muy importante. La autoridad en la fe cristiana no viene de hombres, no viene de instituciones humanas, no viene de tradiciones inventadas por religiosos. La autoridad viene única y exclusivamente de la palabra de Dios, de la Biblia. Sola escritura, como decimos en latín. Solo la escritura. El pastor Cortés caminó unos pasos hacia el frente del escenario, sosteniendo su Biblia en alto. Y aquí está todo lo que necesitamos. No necesitamos papas, no necesitamos cardenales, no necesitamos sacerdotes que se pongan entre Dios y nosotros. La Biblia dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, uno solo. No María, no los santos, no los sacerdotes. Solo Cristo.
Algunas personas en el público asintieron, otras permanecieron en silencio, observando. El pastor Cortés continuó con voz firme y cadencia de predicador experimentado. Y déjenme decirles algo más. Hay quienes vienen y nos dicen que necesitamos seguir tradiciones, que necesitamos obedecer a una jerarquía religiosa, que necesitamos dar ofrendas y diezmos a una institución. Pero la Biblia nos libera de todo eso. Jesús mismo dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Libres de ataduras religiosas, libres de imposiciones humanas, libres para tener una relación directa con Dios. El pastor hizo una pausa dramática y miró hacia donde estaba sentado el padre Luis Toro. Con todo respeto hacia mi hermano católico aquí presente, debo decir que la Iglesia Católica ha añadido muchas cosas que no están en la Biblia. Rezar a los muertos, adorar imágenes, inventar sacramentos, crear doctrinas como el purgatorio. Todo eso son tradiciones humanas que no tienen fundamento bíblico sólido. Y lo más grave, han puesto cargas pesadas sobre el pueblo de Dios. Javier escuchaba con atención. Había crecido en una familia católica, aunque no muy practicante. Iba a misa ocasionalmente, sobre todo en Navidad y Semana Santa. Pero en los últimos meses, mientras buscaba trabajo sin éxito, había empezado a cuestionarse muchas cosas sobre su fe. Se preguntaba por qué Dios permitía que su familia pasara por tanta dificultad. Se preguntaba si estaba haciendo algo mal espiritualmente. El pastor Cortés regresó a su mesa y tomó un sorbo de agua. Luego continuó. Hermanos, la salvación es por fe, no por obras. No se gana yendo a misa todos los domingos. No se gana confesándose con un sacerdote. No se gana comprando indulgencias o haciendo penitencias. La salvación es un regalo gratuito de Dios que recibimos por fe en Jesucristo. Punto. Nada más se necesita. El pastor extendió los brazos hacia el público. Y esa es la libertad que el Evangelio nos ofrece. Una fe sencilla, directa, sin intermediarios, una relación personal con Jesús sin necesidad de rituales complicados, ni jerarquías que nos digan qué hacer. Ese es el cristianismo verdadero. Ese es el Evangelio puro que Cristo predicó. Cuando terminó sus 15 minutos, el pastor Cortés se sentó y el público aplaudió con más entusiasmo que antes. Javier notó que muchas personas parecían estar de acuerdo con lo que habían escuchado. El moderador dio las gracias y pidió al padre Luis Toro que tomara la palabra. El sacerdote se puso de pie lentamente, tomó su Biblia y caminó hacia el centro del escenario. No había sonrisa amplia ni gestos dramáticos. Su expresión era seria pero calmada. Cuando habló, su voz era clara y firme, sin artificios. Bueno, agradezco al pastor Cortés por sus palabras y agradezco a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Voy a ser muy directo porque creo que eso es lo que merecen. Han escuchado varios argumentos y ahora voy a responderlos uno por uno con la misma Biblia que el pastor acaba de citar. El padre Luis Toro abrió su Biblia y la sostuvo frente a él. Primero, sobre la autoridad de la Escritura. Todos los católicos creemos que la Biblia es palabra de Dios inspirada e infalible. Pero aquí está el problema con la doctrina de sola Escritura. La Biblia misma nunca enseña que solo la Biblia es nuestra autoridad. De hecho, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, San Pablo dice claramente, mantengan las tradiciones que les enseñamos, ya sea de palabra o por carta. De palabra. Eso es tradición oral, no solo escritura. El sacerdote dio unos pasos hacia el lado donde estaba el pastor. Y hay más. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo llama a la iglesia, no a la Biblia, columna y fundamento de la verdad. La iglesia, la comunidad de creyentes guiada por el Espíritu Santo. No un libro que cada quien interpreta como quiere. Algunas personas comenzaron a prestar más atención. El tono del padre Luis Toro no era confrontacional, pero había firmeza en sus palabras. Segundo punto, sobre los mediadores. El pastor citó 1 de Timoteo 2:5, que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Correcto. Cristo es el único mediador de salvación. Pero eso no significa que no podamos pedir oraciones a otros creyentes. En la carta de Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, oren unos por otros. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vemos a los ancianos en el cielo presentando ante Dios las oraciones de los santos. Los que están en el cielo están vivos en Cristo y pueden interceder por nosotros. No son dioses, son hermanos que oran con nosotros. El padre Luis Toro cerró la Biblia y miró directamente al público. Tercer punto, y este es importante. El pastor dijo que la Iglesia Católica pone cargas pesadas sobre el pueblo. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué es más pesado? ¿Ir a misa 1 hora cada domingo para encontrarse con Cristo en la Eucaristía? ¿O vivir en una constante incertidumbre sobre si realmente estás salvado porque tu fe podría no ser suficiente? ¿Qué es más pesado?
confesarte con un sacerdote que te da el perdón de Dios con autoridad que Cristo mismo le dio, o cargar con la culpa sin nadie que te diga con certeza que Dios te ha perdonado. Hubo un murmullo en el auditorio. El padre Luis Toro había tocado un punto sensible. Continuó sin dar tregua. Y sobre las ofrendas y diezmos. Hermanos, todas las iglesias cristianas, católicas y evangélicas necesitan recursos para funcionar. Luz, agua, mantenimiento, ayuda a los pobres. Pero déjenme decirles algo. Nosotros no prometemos que Dios los va a hacer ricos si dan más dinero. No vendemos la bendición de Dios como si fuera un negocio. No les decimos que tienen que dar para que Dios los prospere materialmente. El sacerdote hizo una pausa y su mirada se dirigió brevemente hacia el pastor Cortés, que permanecía sentado con expresión tensa. Y aquí viene lo más importante. La Iglesia Católica tiene 2000 años de historia ininterrumpida desde Cristo hasta hoy. Podemos rastrear cada papa, cada concilio, cada doctrina hasta los apóstoles. El protestantismo tiene 500 años y más de 40,000 denominaciones diferentes, cada una interpretando la Biblia a su manera. Si solo la Biblia es suficiente, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? El auditorio estaba completamente silencioso ahora. Javier sentía que algo importante estaba sucediendo. El padre Luis Toro volvió a abrir su Biblia. Jesús fundó una iglesia, no un libro. La iglesia existió 30 años antes de que se escribiera el primer libro del Nuevo Testamento. La iglesia fue la que decidió qué libros eran inspirados y cuáles no. La Biblia que ustedes leen hoy fue definida por concilios católicos en los años 393 y 397. Sin la Iglesia Católica no tendrían Biblia. El sacerdote cerró su Biblia y caminó de regreso a su mesa. Para terminar mi tiempo quiero decir esto. No estoy aquí para atacar a los hermanos evangélicos. Muchos de ellos aman sinceramente a Cristo. Pero sí estoy aquí para defender la verdad. La Iglesia Católica no es perfecta porque está formada por pecadores. Pero es la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro cuando le dijo, «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esa promesa sigue en pie después de 2000 años. Cuando el padre Luis Toro se sentó, hubo un silencio de varios segundos antes de que comenzaran los aplausos. Esta vez fueron más intensos y prolongados. Javier aplaudió también, sintiendo que algo resonaba profundamente en su interior. Había oído argumentos sólidos de ambos lados, pero la claridad del sacerdote lo había impactado. El moderador dio paso al turno de réplicas. El pastor Cortés se puso de pie con evidente molestia en su rostro. Su sonrisa había desaparecido. Bueno, veo que mi hermano católico es muy hábil con las palabras. Pero déjenme aclararles algo. Todas esas tradiciones que él menciona no son más que añadidos humanos. La Biblia es clara. No necesitamos tradiciones extrabíblicas. No necesitamos una jerarquía que nos diga cómo interpretar la palabra. El Espíritu Santo guía a cada creyente individualmente. El padre Luis Toro levantó la mano pidiendo permiso para responder. El moderador asintió. Pastor Cortés, con todo respeto. Si el Espíritu Santo guía a cada creyente individualmente a interpretar la Biblia, ¿por qué ese mismo Espíritu los lleva a conclusiones totalmente contradictorias? Unos dicen que el bautismo salva, otros que no. Unos dicen que se puede perder la salvación, otros que no. Unos bautizan niños, otros solo adultos. ¿El Espíritu Santo se contradice? El pastor se puso rojo. No se contradice. Lo que pasa es que hay falsos maestros que tuercen las Escrituras. ¿Y quién decide quiénes son los falsos maestros?, replicó el padre Luis Toro con calma. ¿Usted? ¿Cada pastor que se autoproclama intérprete de la Biblia? Sin una autoridad que defina la doctrina, cada quien hace lo que quiere. Eso no es libertad, es caos. El pastor Cortés golpeó levemente la mesa con la mano. Nosotros no necesitamos una autoridad humana porque tenemos la autoridad de la palabra de Dios. El padre Luis Toro se inclinó ligeramente hacia adelante. Pastor, la misma palabra de Dios que usted cita dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, que hay cosas difíciles de entender en las Escrituras y que los ignorantes e inestables las tuercen para su propia perdición, tuercen. Eso significa que sí se necesita una guía, una autoridad que interprete correctamente. Y Cristo dejó esa autoridad en su iglesia. La tensión en el auditorio era palpable. El moderador intervino sugiriendo que pasaran a las preguntas del público para calmar los ánimos. Varias manos se levantaron. El moderador señaló a una mujer en la fila 5. Ella se puso de pie y preguntó sobre la veneración de María.
El padre Luis Toro respondió explicando la diferencia entre adoración y veneración, citando el pasaje donde Isabel llama a María bendita entre todas las mujeres y el Magnificat donde María profetiza que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. El pastor Cortés interrumpió: pero ustedes le rezan a María como si fuera Dios. No, pastor, le pedimos que ruegue por nosotros, como usted le pediría a un amigo que ore por usted. ¿O acaso usted nunca le ha pedido a nadie que ore por sus necesidades? Eso es diferente, respondió el pastor con tono seco. No es diferente. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que María está en el cielo, más cerca de Dios que nosotros, y su intercesión es poderosa. Otra mano se levantó. Era un hombre de unos 40 años en la fila 8. El moderador le dio la palabra. Mi pregunta es para el pastor Cortés. ¿Es verdad que en su iglesia piden diezmos obligatorios y ofrendas especiales frecuentemente? El pastor Cortés titubeó por un momento. Bueno, el diezmo es bíblico. Está en el Antiguo Testamento. Dios pide que le devolvamos el 10% de nuestros ingresos. El padre Luis Toro levantó la mano de nuevo. Pastor, el diezmo del Antiguo Testamento era parte de la ley mosaica que incluía sacrificios de animales y restricciones alimentarias. Si vamos a aplicar el diezmo porque está en el Antiguo Testamento, entonces también deberíamos sacrificar corderos y no comer cerdo. En el Nuevo Testamento San Pablo habla de dar con generosidad según lo que cada uno haya decidido en su corazón, no por obligación. Segunda de Corintios 9:7. Varias personas murmuraron en señal de aprobación. El pastor Cortés se cruzó de brazos. Nosotros enseñamos la prosperidad. Cuando das, Dios te devuelve multiplicado. Eso es teología de la prosperidad, pastor, y no es bíblica. Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. No prometió riqueza material a sus seguidores. Les prometió persecución, cruz, sacrificio. La verdadera prosperidad es espiritual, no material. El ambiente se estaba calentando. El moderador intentó mantener el orden. Más manos se levantaron. Señaló a un joven en la fila 15. El muchacho preguntó sobre la autoridad del Papa. El padre Luis Toro explicó el pasaje de Mateo 16:18 y el simbolismo de las llaves del reino. El pastor Cortés objetó diciendo que Pedro nunca estuvo en Roma y que el papado fue una invención posterior. El padre Luis Toro respondió con evidencia histórica de los primeros padres de la Iglesia que mencionan a Pedro en Roma y su martirio allí. Citó a Ignacio de Antioquía, Ireneo de León y Clemente de Roma, todos del primer y segundo siglo. La documentación es abrumadora, pastor. Pedro estuvo en Roma y fue el primer obispo de esa ciudad. Eso es historia, no invención. El debate continuó por varios minutos más con preguntas y respuestas rápidas. El auditorio estaba dividido. Algunos aplaudían al pastor, otros al sacerdote. Pero había una sensación general de que el padre Luis Toro estaba respondiendo con mayor solidez y claridad. Sus argumentos eran precisos, sus citas bíblicas exactas, su tono firme pero respetuoso. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. El moderador señaló a un hombre en la fila 12. Era Javier Ortega. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblando levemente por los nervios. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Javier carraspeó y habló con voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba su ansiedad. Mi pregunta es para el pastor Cortés. Yo he estado desempleado 8 meses. Mi familia está pasando necesidad. He ido a varias iglesias evangélicas buscando ayuda espiritual y también buscando orientación. En todas me dijeron lo mismo, que tenía que sembrar para cosechar, que tenía que dar ofrenda aunque no tuviera dinero, que si no prosperaba era porque mi fe era débil o porque había pecado oculto en mi vida. Me hicieron sentir culpable de mi situación económica. ¿Eso es lo que enseña el Evangelio? El auditorio quedó en silencio absoluto. Era una pregunta cargada de dolor y experiencia personal. El pastor Cortés miró a Javier con expresión que intentaba ser compasiva pero que mostraba incomodidad. Bueno, hermano, lamento tu situación. Pero la Biblia sí enseña que debemos sembrar para cosechar. Si no estás viendo fruto, quizá debes revisar tu vida espiritual. ¿Entonces es mi culpa que no tenga trabajo?, preguntó Javier con voz quebrada. ¿Es mi culpa que la empresa donde trabajaba cerrara? ¿Es mi culpa que haya una crisis económica? El pastor Cortés se puso de pie irritado.
Mira, hermano, yo no vine aquí a ser interrogado sobre casos particulares. Vine a debatir doctrina. Si tú tienes problemas, eso es entre tú y Dios. La respuesta cayó como un balde de agua fría. Varias personas del público sisearon en desaprobación. Javier sintió que las piernas le flaqueaban. Había reunido todo su coraje para hacer esa pregunta y había sido desechado públicamente. Se sintió pequeño, insignificante, humillado. Pero entonces sucedió algo inesperado. El padre Luis Toro se puso de pie y caminó hacia el centro del escenario. Su rostro mostraba una mezcla de indignación contenida y compasión profunda. Señaló hacia donde estaba Javier y habló con voz que resonó en todo el auditorio. Un momento, Pastor Cortés. Este hermano acaba de abrir su corazón delante de todos nosotros, y usted lo despacha como si fuera una molestia. Eso no es cristianismo. Eso no es el Evangelio de Cristo. El Pastor Cortés se giró bruscamente. No se meta en esto, padre. Esta es una conversación entre él y yo. No, pastor. Esto nos compete a todos porque usted acaba de demostrar exactamente el problema que yo señalé hace rato. La teología de la prosperidad es una herejía que destroza a la gente. Le dicen a los pobres que son pobres porque no tienen fe. Le dicen a los enfermos que están enfermos porque tienen pecado. Le ponen cargas imposibles de llevar y después los culpan cuando no pueden cargarlas. El pastor Cortés dio un paso hacia el padre Luis Toro con el rostro enrojecido. Usted no sabe de qué habla. Nosotros ayudamos a la gente. Nosotros cambiamos vidas. El padre Luis Toro no retrocedió un centímetro. Cambian vidas o cambian bolsillos. Porque lo que yo veo es iglesias evangélicas donde los pastores tienen casas lujosas y autos importados, mientras sus fieles pasan hambre y les siguen pidiendo diezmos. Lo que yo veo son pastores que viven como empresarios exitosos, vendiendo promesas de prosperidad que nunca se cumplen. La tensión explotó. El pastor Cortés levantó la voz. ¿Cómo se atreve a difamarme de esa manera? Yo trabajo honestamente. Mi iglesia crece porque predicamos la verdad. El padre Luis Toro levantó las manos pidiendo calma, pero su voz se hizo más firme. Entonces dígame, pastor Cortés, ¿cuánto gana usted al mes? ¿Qué auto maneja? ¿Dónde vive? Porque este hermano, señalando a Javier, no tiene trabajo, no tiene dinero. Pero cuando fue a buscar ayuda en su iglesia o en iglesias como la suya, le pidieron que diera ofrenda. ¿Eso le parece correcto? El pastor se quedó en silencio, respirando pesadamente. El padre Luis Toro se volvió hacia Javier, que seguía de pie temblando. Hermano, ¿cómo te llamas? Javier. Javier Ortega. Javier, quiero que sepas algo muy importante. Tu situación económica no es culpa tuya y no es un castigo de Dios. Job era justo y perdió todo. Los apóstoles eran fieles y murieron pobres y perseguidos. Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza. La pobreza no es señal de falta de fe. Es simplemente una circunstancia de la vida que a veces nos toca enfrentar. Javier sintió que algo dentro de él se aflojaba. Las palabras del padre Luis Toro llegaban a un lugar profundo donde había llevado culpa y vergüenza durante meses. El sacerdote continuó mirándolo directamente. Y quiero decirte algo más. Cuando Cristo habló sobre dar, nunca dijo que tenías que dar lo que no tienes. La viuda del Evangelio dio 2 monedas pequeñas porque era todo lo que tenía. Pero lo dio libremente, sin presión, sin promesas de que Dios la haría rica. Lo dio por amor. Y Cristo elogió su generosidad. No le prometió prosperidad material. El padre Luis Toro se giró hacia el pastor Cortés con mirada penetrante. Lo que usted y muchos pastores como usted hacen es manipulación espiritual. Toman versículos fuera de contexto, los mezclan con psicología motivacional barata y venden esperanza falsa a gente desesperada. Y cuando esa esperanza no se materializa, culpan a la víctima. Eso no es cristianismo, eso es abuso espiritual. El pastor Cortés intentó responder, pero su voz salió temblorosa. Usted está generalizando. No todos hacemos eso. No todos, admitió el padre Luis Toro. Pero la teología de la prosperidad está tan extendida en el mundo evangélico que se ha convertido casi en doctrina oficial. Y destruye vidas. Destroza familias. Hace que la gente se endeude dando ofrendas que no puede pagar, esperando un milagro financiero que nunca llega. El sacerdote caminó de regreso hacia su mesa, pero mantuvo la mirada en el pastor. Y lo peor es que cuando la gente finalmente se da cuenta de que la promesa era falsa, pierde la fe. No solo en ustedes, sino en Dios. Porque ustedes les vendieron un Dios que funciona como máquina expendedora. Metes dinero, sacas bendiciones. Y cuando no funciona así, la gente concluye que Dios no existe o que no le importan. Hubo un murmullo de aprobación en varias partes del auditorio. Algunas personas comenzaron a aplaudir.
Otras permanecieron en silencio procesando lo que acababan de escuchar. El pastor Cortés estaba visiblemente afectado. Su rostro había pasado del rojo de la ira a un tono pálido de quien sabe que ha sido expuesto públicamente. El moderador intentó retomar el control. Creo que debemos mantener esto en un nivel de debate teológico sin ataques personales. No es ataque personal, respondió el padre Luis Toro con firmeza. Es denuncia profética. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban a los falsos profetas que decían lo que la gente quería oír a cambio de dinero. Ezequiel, Jeremías, Amós, todos denunciaron esa corrupción. Y yo tengo el deber como sacerdote de hacer lo mismo. El pastor Cortés recogió sus papeles bruscamente. No voy a quedarme aquí a ser insultado. Este debate ha perdido todo respeto. Comenzó a caminar hacia la salida del escenario, pero el padre Luis Toro levantó la voz. Pastor Cortés, responda la pregunta que le hizo Javier. ¿Es bíblico pedirle dinero a alguien que no tiene para comer? ¿Es eso lo que Cristo enseñó? El pastor se detuvo, pero no se giró. Después de unos segundos de silencio tenso, siguió caminando y salió del escenario por la puerta lateral. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunas personas se pusieron de pie. Otras intercambiaban miradas de sorpresa. Nadie había esperado que el debate terminara así. El padre Luis Toro respiró profundo y miró al moderador. Lamento que esto haya tomado este rumbo. Pero no lamento haber defendido a este hermano que fue humillado públicamente por hacer una pregunta legítima. El moderador, visiblemente incómodo, anunció que debido a la partida del pastor Cortés, el debate formal había concluido, pero que el padre Luis Toro estaría disponible para responder preguntas si alguien lo deseaba. Inmediatamente varias manos se levantaron. El sacerdote asintió y pidió al moderador que permitiera las preguntas directamente sin tanto protocolo. Una mujer de unos 50 años en la fila 6 se puso de pie. Padre, yo fui católica toda mi vida, pero me cambié a una iglesia evangélica hace 3 años, porque me dijeron que la iglesia católica no predicaba el evangelio verdadero. Después de escucharlo hoy, estoy confundida. ¿Realmente la iglesia católica enseña la salvación por fe? El padre Luis Toro sonrió con comprensión. Hermana, la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Eso nunca ha cambiado. Lo que pasa es que nosotros no creemos en una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice que la fe sin obras está muerta. No nos salvamos por obras, pero una fe genuina produce obras. Las obras son el fruto de la salvación, no la causa. La mujer asintió lentamente. Entonces, ¿puedo volver a la Iglesia Católica? Por supuesto. La iglesia siempre está esperando a sus hijos que regresan, como el padre del hijo pródigo. No hay condenación, solo amor y bienvenida. Otra mano se levantó. Un hombre joven con aspecto de estudiante universitario. Padre, yo soy agnóstico. No creo en ninguna religión. Pero debo admitir que lo que usted dijo sobre la manipulación espiritual me resonó. He visto a amigos míos caer en esas iglesias y salir peor de lo que entraron. ¿Por qué cree que la gente sigue cayendo en eso? El padre Luis Toro se sentó en el borde de la mesa y respondió con tono reflexivo. Porque todos buscamos esperanza, hermano. Y cuando estás desesperado, cuando no tienes trabajo como Javier, cuando estás enfermo, cuando tu familia se está desmoronando, eres vulnerable, y hay gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Te ofrecen soluciones rápidas, milagros instantáneos, prosperidad garantizada. Es tentador creer eso. Pero la verdad es que Dios no funciona así. Dios nos acompaña en el sufrimiento, nos da fuerza para soportarlo, pero no siempre lo elimina inmediatamente. El joven asintió pensativo y se sentó. Más manos se levantaron. Una señora mayor preguntó sobre la confesión. El padre Luis Toro explicó que Jesús dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados en Juan 20:23, y que esa autoridad se transmitió a través de los obispos y sacerdotes. No es que el sacerdote tenga poder propio, sino que actúa en la persona de Cristo. Un hombre de mediana edad preguntó sobre la Eucaristía. El padre Luis Toro citó Juan 6, donde Jesús dice que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, y cómo muchos discípulos lo abandonaron porque esa enseñanza era difícil. Si Jesús solo hablaba simbólicamente, ¿por qué dejó que se fueran sin aclarar que era metáfora? Porque no era metáfora, era literal. Las preguntas continuaron durante casi media hora. El padre Luis Toro respondía cada una con paciencia, citando siempre la Escritura, explicando con claridad, manteniendo un tono respetuoso pero firme.
Javier permanecía sentado escuchando todo, todavía procesando lo que había sucedido. Se sentía aliviado de que alguien finalmente hubiera validado su experiencia y su dolor. Finalmente, cuando ya no hubo más preguntas, el moderador agradeció al padre Luis Toro y al público por su participación. La gente comenzó a levantarse y salir, aunque muchos se acercaron al escenario para hablar personalmente con el sacerdote. Javier se quedó sentado sin saber muy bien qué hacer. Vio cómo decenas de personas formaban una fila informal para hablar con el padre Luis Toro, estrechar su mano, agradecerle, hacerle más preguntas. Después de unos minutos, Javier reunió coraje y se unió a la fila. Cuando finalmente llegó su turno, el padre Luis Toro lo reconoció inmediatamente y sonrió con calidez. «Javier, ¿verdad?» «Sí, padre. Yo solo quería agradecerle por lo que hizo, por defenderme. Nadie había hecho eso por mí». El padre Luis Toro puso una mano en el hombro de Javier. «No tienes nada que agradecer, hermano. Hice lo que cualquier pastor debería hacer. Defender a las ovejas de los lobos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?» Javier sintió que las emociones amenazaban con desbordarse. «Estoy cansado, padre. Cansado de buscar trabajo y no encontrar. Cansado de ver a mi esposa preocupada. Cansado de no poder darles a mis hijas lo que necesitan. Y también estaba cansado de sentir que todo era mi culpa, que Dios estaba enojado conmigo». El padre Luis Toro apretó suavemente su hombro. «Dios no está enojado contigo. Dios sufre contigo. Cuando tú sufres, Él sufre. Cuando tú lloras, Él llora. No eres invisible para Dios. Tu lucha tiene valor. Tu perseverancia tiene mérito. No te rindas. ¿Y qué hago, padre? ¿Cómo sigo adelante? Primero, deja de culparte. Tu situación no es castigo divino. Es simplemente la realidad de vivir en un mundo caído donde las cosas malas le pasan a la gente buena. Segundo, no estás solo. Hay comunidad, hay iglesia, hay hermanos que pueden ayudarte. ¿A qué parroquia perteneces?» Javier bajó la mirada avergonzado. «No voy mucho a misa, padre. Solo en Navidad y eso». El padre Luis Toro sonrió sin juicio. «Bueno, quizá este es un buen momento para volver. No porque Dios te vaya a castigar si no vas, sino porque necesitas comunidad. Necesitas apoyo. Necesitas estar rodeado de gente que te vea como hermano, no como fuente de ingresos». Javier asintió. «Tiene razón, voy a intentarlo. Y otra cosa», continuó el sacerdote, «no dejes que nadie te haga sentir inferior por estar desempleado. Tú tienes dignidad como hijo de Dios independientemente de tu situación laboral. Tu valor no depende de tu cuenta bancaria. ¿Entiendes eso?» Javier sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo entiendo, padre. Gracias. De verdad, gracias». El padre Luis Toro lo abrazó brevemente. «Que Dios te bendiga, hermano. Y si alguna vez necesitas hablar, búscame. Estaré en México unos días más». Javier se apartó limpiándose discretamente los ojos. «Hay más gente esperando hablar con usted, padre. No quiero quitarle más tiempo». El sacerdote lo miró con afecto. «Tú no me quitas tiempo. Para esto vine. Para esto soy sacerdote. Pero sí, tengo que atender a los demás. Reza por mí». «Lo haré, padre». Javier se alejó sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. No la esperanza falsa de soluciones mágicas o milagros financieros instantáneos, sino la esperanza real de saber que no estaba solo, que su sufrimiento tenía significado, que Dios no lo había abandonado. Mientras salía del auditorio, vio a un grupo de personas reunidas cerca de la salida conversando animadamente sobre el debate. Se acercó y escuchó. «Yo nunca había visto a un sacerdote católico hablar así», decía un hombre de unos 30 años. «Siempre pensé que eran aburridos y solo leían del misal. Pero este padre Luis Toro es diferente. Tiene fuego». Una mujer mayor asentía. Y tiene razón en todo lo que dijo. «Yo he visto tantas familias destruidas por esas iglesias que prometen prosperidad. Mi propia hermana se endeudó dando ofrendas esperando que Dios le devolviera multiplicado. Nunca pasó. Perdió su casa». Otro hombre agregó. «Lo que me impresionó es que citaba la Biblia mejor que el pastor evangélico. Yo pensaba que los católicos no conocían la Escritura, pero este sacerdote la domina. Porque estudió», dijo una mujer joven. «Los sacerdotes católicos estudian años. Filosofía, teología, escritura, historia de la iglesia. No es como algunos pastores que leen un par de libros y abren una iglesia en su garaje». El grupo continuó conversando mientras Javier escuchaba. Se dio cuenta de que no era el único que había sido impactado por las palabras del padre Luis Toro. Había algo auténtico en ese sacerdote, algo que resonaba como verdad en medio de tanta confusión. Finalmente salió del edificio. El sol brillaba alto en el cielo. La calle estaba llena de gente yendo y viniendo, viviendo sus vidas,
lidiando con sus propias luchas. Javier sacó su celular y buscó parroquias católicas cerca de su casa. Encontró una a 15 minutos caminando. San Martín de Porres. Los horarios de misa aparecían en la página. Domingos a las 8, 10 y 12. Entre semana a las 7 de la mañana. Decidió que iría el domingo. Llevaría a Daniela y a sus hijas. Sería un nuevo comienzo, no porque esperara que sus problemas desaparecieran mágicamente, sino porque necesitaba comunidad, necesitaba fe real, necesitaba esperanza que no dependiera de su situación económica. Guardó el celular y comenzó a caminar hacia la estación del metro. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había presenciado. El contraste entre los dos hombres en el escenario había sido evidente. El pastor Cortés con su traje elegante y sus promesas vacías. El padre Luis Toro con su sotana sencilla y su verdad incómoda pero liberadora. Recordó las palabras del sacerdote. Tu valor no depende de tu cuenta bancaria. Esas palabras se habían clavado profundo. Durante meses se había sentido menos que humano por no poder proveer adecuadamente para su familia. Se había sentido fracasado, inútil, sin valor. Pero el padre Luis Toro le había recordado algo fundamental. Su dignidad como persona no estaba determinada por circunstancias externas. En el metro, mientras el tren avanzaba ruidosamente por los túneles, Javier cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo rezó genuinamente. No pidió un trabajo. No pidió dinero. Solo agradeció. Agradeció por haber ido al debate. Agradeció por haber encontrado el coraje de hacer la pregunta. Agradeció porque alguien lo había visto, lo había escuchado, lo había defendido. Cuando llegó a su casa, Daniela estaba preparando la comida. Las niñas jugaban en la pequeña sala. Javier entró y abrazó a su esposa por detrás. Ella se sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien. Te tengo que contar algo. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras las niñas seguían jugando. Javier le contó todo. El debate, la pregunta, la humillación del pastor, la defensa del padre Luis Toro, la conversación después. Daniela lo escuchaba con los ojos muy abiertos. No puedo creer que ese pastor te haya tratado así delante de todos, dijo ella con indignación. Fue horrible en el momento, pero lo que vino después lo compensó. Daniela, ese sacerdote me hizo sentir humano otra vez. Me hizo recordar que tengo valor. Daniela tomó la mano de su esposo. Siempre has tenido valor, Javier. Para mí y para las niñas. Siempre, lo sé. Pero yo no lo sentía así. Me sentía un fracaso. Y ese padre Luis Toro me ayudó a ver las cosas diferente. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero que vayamos a misa este domingo. Los 4. Como familia. Hace mucho que no vamos juntos. Daniela sonrió. Me parece bien. Las niñas van a preguntar por qué el cambio repentino. Les diremos que es importante estar en comunidad. Que necesitamos fe. Fe verdadera, no promesas falsas. Esa noche, después de cenar y de que las niñas se fueran a dormir, Javier buscó en internet más información sobre el padre Luis Toro. Encontró videos de sus predicaciones, entrevistas, debates anteriores. Vio que era un defensor apasionado de la fe católica, que enfrentaba con claridad y firmeza las objeciones protestantes, que explicaba con profundidad las doctrinas de la Iglesia. Pero lo que más le impresionó fue ver cómo en muchos de esos videos, el padre Luis Toro siempre regresaba al mismo punto, la dignidad de la persona humana. El amor de Dios que no depende de nuestros méritos. La necesidad de una iglesia que sea verdadera madre, no negocio. Javier se durmió esa noche con una paz que no había experimentado en meses. No había cambiado nada externamente. Seguía sin trabajo. Seguían teniendo dificultades económicas. Pero algo había cambiado internamente. La carga de culpa que había llevado se había aliviado. La vergüenza que lo había consumido se había disipado parcialmente. Al día siguiente, miércoles, Javier continuó su rutina de buscar trabajo, pero había algo diferente en su actitud. No se sentía desesperado, no se sentía menos que humano, mantenía la dignidad incluso cuando los empleadores lo rechazaban. Cuando un supervisor de obra le dijo que no había trabajo disponible, Javier simplemente agradeció y siguió adelante sin sentir que era un rechazo personal a su valor como persona. En la tarde, mientras esperaba el autobús, recibió una llamada. Era de una empresa de mantenimiento industrial donde había dejado su currículum 2 semanas atrás. Necesitaban un técnico electricista. Querían entrevistarlo al día siguiente. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. No quería hacerse ilusiones, pero era una oportunidad real. La entrevista fue el jueves por la mañana. El gerente era un hombre de unos 60 años, directo pero amable. Revisó el currículum de Javier, hizo preguntas técnicas sobre instalaciones eléctricas, sobre mantenimiento preventivo,
sobre seguridad laboral. Javier respondió con confianza basada en su experiencia de años. El gerente asintió satisfecho. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó. Cuando ustedes necesiten, respondió Javier tratando de mantener la calma. El lunes está bien. Turno de 8 a 5. El sueldo es 11,000 pesos al mes para empezar. Después de 3 meses, evaluamos aumento. ¿Te parece? Javier tuvo que contenerse para no gritar de alegría. Me parece perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Salió de la empresa casi flotando. 11,000 pesos no era una fortuna, pero era suficiente para cubrir las necesidades básicas junto con lo que Daniela ganaba. Era estabilidad, era dignidad, era la respuesta a meses de búsqueda incansable. Llamó a Daniela de inmediato. Ella gritó de felicidad al escuchar la noticia. Las niñas también gritaban al fondo sin entender completamente, pero contagiadas por la emoción de su madre. Javier se recargó contra una pared y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. No atribuyó el trabajo a ningún milagro instantáneo ni a prosperidad prometida por algún predicador. Era simplemente el resultado de su perseverancia, su experiencia, y una oportunidad que finalmente se presentó. Pero sí agradeció a Dios. Agradeció por la fuerza para seguir buscando. Agradeció por no haberse rendido. Agradeció por haber ido a ese debate donde recuperó su sentido de dignidad. El viernes por la noche, Javier y Daniela llevaron a las niñas a caminar por el parque cerca de su casa. El aire estaba fresco y agradable. Las niñas corrían adelante mientras los padres caminaban tomados de la mano. «Todo va a estar bien», dijo Daniela apretando la mano de Javier. «Sí», respondió él. «No va a ser fácil, pero vamos a salir adelante. Siempre lo hacemos». El domingo llegó y la familia se preparó para ir a misa. Las niñas estaban emocionadas con sus vestidos. Daniela se había arreglado sencillamente pero con cuidado. Javier se puso su mejor camisa. Salieron temprano para llegar a la misa de las 10 en la parroquia San Martín de Porres. La iglesia era un edificio modesto pero bien mantenido. Entraron y se sentaron en una banca hacia el centro. Javier miraba alrededor. Había familias como la suya, ancianos rezando el rosario, jóvenes con sus celulares esperando que comenzara la misa, gente común viviendo vidas ordinarias, buscando a Dios en medio de sus realidades cotidianas. Cuando comenzó la misa, Javier siguió cada parte con atención renovada. Las lecturas hablaban sobre confiar en Dios incluso en tiempos difíciles. El sacerdote, un hombre mayor con voz suave, dio una homilía sobre la providencia divina y cómo Dios nos acompaña en nuestras luchas sin necesariamente eliminar todas las dificultades. Durante la consagración, cuando el sacerdote elevaba la hostia y el cáliz, Javier recordó las palabras del padre Luis Toro sobre la Eucaristía. Carne verdadera, sangre verdadera. No símbolo, sino realidad. Cristo haciéndose presente para estar con su pueblo. Al final de la misa, el sacerdote invitó a quienes fueran nuevos o llevaran tiempo sin ir a acercarse después para presentarse. Javier dudó por un momento, pero luego decidió hacerlo. Cuando terminó la misa, se acercó con su familia. «Buenos días, padre, somos nuevos». «Bueno, no tan nuevos. Yo crecí católico pero llevaba años sin venir regularmente. Queremos regresar». El sacerdote sonrió con genuina alegría. «Bienvenidos a casa. Me llamo Padre Ignacio». «¿Y ustedes?» «Javier Ortega. Ella es mi esposa Daniela y ellas son nuestras hijas, Sofía y Andrea». El padre Ignacio se agachó para saludar a las niñas, que lo miraban con curiosidad. «¡Qué bonitas! ¿Cuántos años tienen?» «Yo tengo 8», dijo Sofía con timidez. «Y yo 6», agregó Andrea más animada. «Perfecto. Tenemos catequesis para niñas de su edad los sábados por la mañana. Si quieren pueden venir. Aprenden sobre Jesús, hacen manualidades, juegan, les va a gustar». Las niñas miraron a sus padres con esperanza. Javier asintió. «Claro que sí. Les va a hacer bien». El padre Ignacio se incorporó y miró a Javier. «¿Qué los trajo de regreso?» «Si no es indiscreción preguntar». Javier dudó un momento. Luego decidió ser honesto. «Estuve pasando por tiempos difíciles, padre. Desempleo, problemas económicos. Fui a algunas iglesias evangélicas buscando ayuda, pero la experiencia no fue buena. Hace unos días fui a un debate entre el padre Luis Toro y un pastor evangélico. Lo que escuché allí me hizo recordar por qué soy católico». El padre Ignacio asintió con comprensión profunda. «Ah, el padre Luis Toro. Sí, lo conozco. Buen hombre. Muy inteligente, muy claro en la defensa de la fe. Me alegra que sus palabras te hayan ayudado. Y sobre tu situación, ¿cómo estás ahora?» «Conseguí trabajo esta semana, empiezo el lunes, gracias a Dios. Pero aún si no lo hubieras conseguido, igual tendrías un lugar aquí».
La iglesia no es solo para los que están bien, es especialmente para los que están luchando. Recuerda eso. Daniela intervino. Padre, nosotros no tenemos mucho para dar en colecta. Apenas alcanza para lo básico. El padre Ignacio hizo un gesto con la mano restándole importancia. Nadie espera que des lo que no tienes. La colecta es voluntaria y cada quien da según sus posibilidades. Hay gente que da 5 pesos, hay gente que da 500. Dios no mira la cantidad, mira el corazón. Lo importante es que estén aquí, que participen en la comunidad, que crezcan en su fe. Javier sintió un peso quitarse de encima. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. No presión, no manipulación, solo acogida. El padre Ignacio les dio más información sobre los horarios de misa, los grupos parroquiales, las actividades para familias. También les habló sobre la preparación para los sacramentos si las niñas aún no habían hecho la primera comunión. Javier y Daniela agradecieron toda la información y prometieron regresar la semana siguiente. Cuando salieron de la iglesia, el sol estaba alto y brillante. Las niñas iban contentas hablando sobre la catequesis. Daniela se veía tranquila y sonriente. Javier respiraba con mayor facilidad. Algo había sanado en su interior durante estos últimos días. No todo estaba resuelto, pero había dirección, había esperanza, había comunidad. Mientras caminaban de regreso a casa, pasaron frente a un pequeño templo evangélico con un letrero grande que decía: Iglesia Renacer en bendición. Cultos de milagros y prosperidad. Javier lo miró y sacudió la cabeza. Ya no sentía atracción por esas promesas. Había aprendido la lección. Por la tarde, Javier estaba descansando en el sofá cuando su celular sonó. Era un número desconocido. Contestó. ¿Javier Ortega? Sí, soy yo. Habla el padre Luis Toro. ¿Te acuerdas de mí? Javier se incorporó de golpe. Claro que me acuerdo, padre. ¿Cómo consiguió mi número? Le pedí al moderador del debate que me pasara los datos de contacto de algunas personas que hicieron preguntas importantes. Espero no te moleste. Para nada, padre. Es un honor que me llame. Solo quería saber cómo estabas. Te vi muy afectado después del debate y quería asegurarme de que estuvieras bien. Javier sintió que la emoción apretaba su garganta. Estoy bien, padre. Mejor que bien. Conseguí trabajo. Empiezo el lunes. Eso es maravilloso. ¡Qué bueno! Me alegro mucho por ti y tu familia. Y hay más. Fui a misa con mi esposa y mis hijas. Hablé con el párroco. Vamos a volver a ser parte activa de la iglesia. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego la voz del padre Luis Toro sonó emocionada. Hermano, eso sí que es una bendición. Eso es lo que realmente importa. No tanto el trabajo, aunque me alegra que lo tengas, sino que hayas encontrado tu camino de regreso a casa. Gracias a usted, padre. Si usted no me hubiera defendido ese día, si no me hubiera recordado mi dignidad, no sé si hubiera tenido el valor de hacer estos cambios. No me des el crédito a mí. Dáselo a Dios que puso todo en su lugar. Yo solo fui el instrumento. Igual le agradezco. ¿Va a seguir en México mucho tiempo? Unos días más. Tengo otra conferencia en Guadalajara y luego una en Monterrey. Después regreso a Venezuela. Espero que vuelva pronto. Cuando Dios quiera, hermano. Mientras tanto, tú tienes tu camino que recorrer. Sé buen esposo, buen padre, buen católico. Defiende tu fe cuando sea necesario, pero siempre con respeto. Y no olvides que tu valor no viene de lo que haces, sino de lo que eres. Hijo de Dios. No lo olvidaré, padre. Que Dios te bendiga, Javier. Rezaré por ti y tu familia. Y yo por usted, padre. Gracias por todo. Cuando colgó, Javier se quedó mirando el celular con una sonrisa. Daniela entró a la sala y lo vio. ¿Quién era? El padre Luis Toro. Me llamó para ver cómo estaba. Daniela se sentó junto a él sorprendida. ¿En serio? ¡Qué detalle tan bonito! Es un buen hombre. Un verdadero sacerdote. Se quedaron en silencio unos momentos, simplemente disfrutando de la tranquilidad. Las niñas jugaban en su cuarto. El departamento pequeño y modesto de pronto parecía suficiente. No necesitaban lujos. Tenían lo esencial. Tenían familia. Tenían fe. Tenían esperanza. El resto del domingo transcurrió en calma. Por la noche, después de acostar a las niñas, Javier y Daniela se sentaron en la pequeña terraza de su departamento. El aire nocturno era fresco. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. ¿Sabes qué es lo que más me impactó de todo esto?, dijo Javier mirando el horizonte. No fue tanto el debate teológico o los argumentos bíblicos. Fue ver a alguien que genuinamente se preocupaba por mí. El pastor Cortés me desechó como si fuera basura, pero el padre Luis Toro me defendió como si yo importara. Esa es la diferencia.
Daniela recargó su cabeza en el hombro de Javier. Y sí importas. Siempre has importado. Para mí, para las niñas, para Dios. A veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde. Así es. ¿Crees que las cosas van a cambiar ahora que tienes trabajo? Espero que sí. Pero incluso si no cambian tanto económicamente, ya cambió algo más importante. Cambió mi manera de verme a mí mismo. Ya no me siento menos que humano por estar desempleado. Ya no cargo con esa culpa. Eso es lo más valioso. Se quedaron allí un rato más, en silencio, sintiendo que algo fundamental había cambiado en sus vidas. No era que todos sus problemas hubieran desaparecido mágicamente. Seguían viviendo en un departamento pequeño. Seguían teniendo cuentas por pagar. Seguían enfrentando las dificultades normales de una familia de clase trabajadora en la Ciudad de México. Pero había una diferencia crucial. Ya no estaban solos. Ya no cargaban el peso en aislamiento. Tenían comunidad. Tenían iglesia. Tenían fe real, no promesas vacías. El lunes por la mañana, Javier se despertó temprano para su primer día de trabajo. Se duchó, se vistió con su pantalón de mezclilla y camisa de trabajo. Revisó que tuviera sus herramientas básicas. Daniela le preparó un almuerzo para llevar. Las niñas se despertaron a tiempo para despedirse de él antes de que saliera. «Suerte, papá», dijeron las dos abrazándolo. «Gracias, princesas. Pórtense bien con mamá». Daniela lo acompañó hasta la puerta. «Vas a estar bien. Lo vas a hacer excelente». «Lo sé. Nos vemos en la noche». Javier salió y caminó hacia la estación del metro con paso firme. El aire matutino era fresco y la ciudad comenzaba a despertar. Trabajadores, estudiantes, vendedores ambulantes, todos iniciando un nuevo día. Javier se sentía parte de algo más grande. No era solo él luchando contra el mundo, era parte de una comunidad, parte de una ciudad, parte de una iglesia, parte de una familia. El trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba. Sus compañeros eran amables y lo recibieron bien. El gerente era exigente pero justo. Las tareas eran desafiantes pero manejables con su experiencia. Al final del día, cuando salió de la empresa, Javier se sentía cansado pero satisfecho. Era el cansancio bueno del trabajo honesto bien hecho. En el camino a casa, se detuvo en una pequeña tienda y compró flores para Daniela y dulces para las niñas. No eran caros, pero era un gesto simbólico, celebrar este nuevo comienzo. Cuando llegó al departamento, las niñas corrieron a recibirlo gritando de emoción. «Papá, ¿cómo te fue?» «Muy bien, princesas, muy bien». Les dio los dulces y las niñas chillaron de felicidad. Daniela salió de la cocina secándose las manos y vio las flores. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenías que hacer eso. Quería hacerlo. Para celebrar. Se abrazaron mientras las niñas comían sus dulces. Era un momento simple, ordinario, pero cargado de significado. Representaba no solo la superación de una crisis económica, sino también la recuperación de dignidad, esperanza y fe. Durante las siguientes semanas, la vida de la familia Ortega encontró un nuevo ritmo. Javier trabajaba de lunes a viernes, llegaba cansado pero satisfecho. Los fines de semana iban a misa juntos. Las niñas comenzaron la catequesis y venían emocionadas contando lo que habían aprendido sobre Jesús, los santos, las parábolas. Una tarde, Javier estaba revisando las redes sociales cuando vio que el padre Luis Toro había publicado un video nuevo. Era una reflexión sobre la dignidad humana y cómo la iglesia debe ser refugio para los pobres, no negocio que los explota. Javier lo vio completo y compartió el video con un comentario. «Este sacerdote me cambió la vida. Gracias, padre Luis Toro, por recordarme que mi valor no depende de mi cuenta bancaria». Varios de sus amigos reaccionaron al comentario preguntando qué había pasado. Javier les contó brevemente la historia. Algunos se interesaron y también vieron los videos del padre Luis Toro. Uno de ellos, que había estado asistiendo a una iglesia de prosperidad, le escribió un mensaje privado. «Hermano, creo que necesitaba leer esto. Llevo meses dando diezmos que no puedo pagar esperando que Dios me haga rico. Estoy más endeudado que nunca. Me dijeron que es porque mi fe es débil. Pero leyendo tu historia me doy cuenta de que me están manipulando». Javier le respondió: «Hermano, no estás solo. Muchos hemos pasado por lo mismo. Te recomiendo que investigues sobre el catolicismo. No es perfecto porque está lleno de humanos imperfectos, pero la doctrina es sólida y no te promete cosas falsas». Su amigo agradeció y le pidió más información. Javier le pasó el contacto de la parroquia San Martín de Porres y le sugirió que fuera a misa alguna vez. No sabía si su amigo lo haría, pero al menos había plantado una semilla. Pasaron los meses y llegó diciembre. La familia Ortega se preparaba para Navidad. Este año era diferente. No tenían mucho dinero extra, pero había estabilidad.
Javier había recibido su primer aguinaldo, y lo habían usado sabiamente para pagar deudas atrasadas y comprar algunos regalos modestos para las niñas. La noche del 24 de diciembre fueron a la misa de gallo en la parroquia. La iglesia estaba llena hasta el tope. Familias completas, ancianos, jóvenes, todos reunidos para celebrar el nacimiento de Cristo. El padre Ignacio dio una homilía hermosa sobre cómo Dios se hizo pobre para enriquecer a los pobres, cómo nació en un establo sin lujos para enseñarnos que la verdadera riqueza no es material, sino espiritual. Durante la consagración, mientras el padre Ignacio elevaba la hostia, Javier cerró los ojos y agradeció. Agradeció por el trabajo. Agradeció por su familia. Agradeció por haber encontrado el camino de regreso a la iglesia. Agradeció por el padre Luis Toro que lo había defendido cuando más lo necesitaba. Agradeció por su dignidad recuperada. Al salir de la misa, el aire nocturno estaba frío pero despejado. Las estrellas brillaban con intensidad poco común para la Ciudad de México. Las niñas iban adelante cantando villancicos que habían aprendido en la catequesis. Daniela y Javier caminaban tomados de la mano. «Feliz Navidad», dijo Daniela. «Feliz Navidad», respondió Javier sonriendo. Y realmente lo era. No porque tuvieran todo resuelto, o porque fueran ricos, o porque la vida fuera fácil. Era feliz porque tenían lo esencial. Tenían amor, tenían fe, tenían esperanza, tenían comunidad, tenían dignidad. Esa noche, después de acostar a las niñas que se durmieron rápidamente agotadas por la emoción del día, Javier se quedó despierto unos minutos más. Sacó su celular y buscó el último video del padre Luis Toro. Era una reflexión navideña sobre el verdadero significado de la Navidad más allá del comercialismo. Mientras escuchaba la voz del sacerdote, Javier recordó aquel momento en el auditorio cuando había sido humillado públicamente. Recordó el dolor, la vergüenza, la sensación de ser invisible, y luego recordó cómo el padre Luis Toro se había puesto de pie y lo había defendido con voz firme y clara. Ese momento había sido un punto de quiebre. Ese momento había cambiado todo. No era que el sacerdote hubiera hecho algo mágico. No había rezado por él ni le había prometido milagros. Simplemente lo había visto. Lo había reconocido como persona de valor. Lo había tratado con dignidad. Y eso, ese simple acto de reconocimiento humano, había sido más poderoso que cualquier promesa de prosperidad. Javier apagó el celular y se quedó mirando el techo en la oscuridad. Pensó en todas las personas que en ese momento estaban pasando por lo que él había pasado. Desempleados sintiéndose sin valor. Enfermos siendo culpados por falta de fe. Pobres siendo explotados con promesas falsas. Oró por ellos. Pidió que encontraran la verdad. Pidió que alguien los defendiera como el padre Luis Toro lo había defendido a él. Finalmente, con una paz profunda en el corazón, Javier se durmió. Afuera, la ciudad seguía despierta. Millones de personas viviendo sus vidas, luchando sus batallas, buscando su camino. Y en medio de todo ese caos urbano, en un pequeño departamento modesto, una familia dormía tranquila sabiendo que no importaba lo que viniera. Enfrentarían el futuro juntos, con fe, con dignidad, con esperanza. Al día siguiente, Navidad, la familia se levantó tarde. Desayunaron juntos con calma. Las niñas abrieron sus regalos modestos, pero lo hicieron con alegría genuina. No esperaban lujos porque sus padres les habían enseñado a valorar lo que tenían. Por la tarde visitaron a los padres de Daniela que vivían en otro barrio. Compartieron comida, risas, historias. Cuando volvían a casa en la noche, Sofía preguntó desde el asiento trasero del autobús: «Papá, ¿por qué antes no íbamos a misa y ahora sí?». Javier pensó cuidadosamente su respuesta. «Porque a veces nos perdemos, princesa. A veces olvidamos lo que es importante, pero luego encontramos el camino de regreso a casa. ¿Y ya no nos vamos a perder otra vez? Vamos a intentar no perdernos. Pero si nos perdemos, sabremos cómo regresar». Andrea, la más pequeña, agregó: «A mí me gusta ir a misa. La catequesis es divertida y aprendo cosas de Jesús. Me alegra que te guste, mija». El autobús avanzaba lentamente por las calles decoradas con luces navideñas. Javier miraba por la ventana observando la ciudad que lo había visto luchar, caer y levantarse. Sintió gratitud profunda por todo el proceso, incluso por los momentos difíciles, porque lo habían llevado a donde estaba ahora. Pasaron las semanas y llegó el nuevo año. Javier continuaba en su trabajo y comenzaba a destacar por su responsabilidad y conocimiento técnico. El gerente había mencionado la posibilidad de un pequeño aumento después del periodo de prueba. No era mucho, pero era algo. Era progreso. El auditorio comenzaba a vaciarse lentamente mientras grupos de personas se quedaban conversando en los pasillos sobre lo que acababan de presenciar. Javier seguía cerca del escenario observando cómo el padre Luis Toro continuaba atendiendo a quienes se acercaban buscando respuestas,
consejo, simplemente una palabra de aliento. Un hombre de unos 50 años con overol de trabajo esperaba su turno. Cuando llegó frente al sacerdote, habló con voz ronca. «Padre, yo también pasé por lo mismo que ese hermano Javier. Me dijeron que tenía que sembrar aunque no tuviera para comer. Perdí mi casa dando ofrendas esperando prosperidad que nunca llegó». El padre Luis Toro escuchó su historia completa sin interrumpir. Cuando terminó, puso su mano en el hombro del hombre. «Hermano, lo que te hicieron no fue cristianismo, fue abuso espiritual. Pero quiero que sepas que Dios nunca te abandonó. Él estuvo contigo en cada momento difícil. Y ahora tienes la oportunidad de reconstruir tu vida sobre fundamento sólido, no sobre promesas falsas». El hombre asintió con los ojos húmedos. «Voy a buscar una parroquia católica. Necesito verdad, no más mentiras». Eso es sabio. Busca comunidad genuina. Y recuerda, la fe no es un boleto de lotería. Es una relación con Dios que nos sostiene en las buenas y en las malas. Más personas se acercaban con historias similares. Una mujer joven que había sido rechazada de su iglesia evangélica cuando quedó embarazada soltera. Un anciano que le habían dicho que su enfermedad era por falta de fe. Un matrimonio que había visto su iglesia dividirse por disputas sobre dinero. Cada uno con su dolor. Cada uno buscando respuestas reales. El padre Luis Toro atendía a todos con paciencia infinita. No había prisa en sus gestos, no miraba el reloj. Cada persona recibía su atención completa, su compasión genuina, su sabiduría pastoral. Era evidente que para él esto no era un show ni una conferencia más. Era ministerio verdadero. Cerca de allí, un grupo de jóvenes discutía acaloradamente. Uno de ellos, con mochila y lentes, defendía al pastor Cortés. No pueden juzgar a todas las iglesias evangélicas por algunos malos ejemplos. Hay pastores honestos. Una chica del grupo respondió. Pero el problema no es solo algunos. La teología de la prosperidad está en todas partes. Hasta los pastores que parecen honestos terminan pidiendo dinero constantemente. Otro joven agregó. Yo dejé de ir a mi iglesia evangélica porque cada sermón terminaba siendo sobre dar dinero. No importaba el tema. Siempre terminaban hablando de ofrendas y diezmos. Me cansé. Javier los escuchaba mientras esperaba poder despedirse del padre Luis Toro. Le parecía interesante que hasta los jóvenes estaban cuestionando las prácticas que él mismo había experimentado. No era solo su percepción, era un problema real y extendido. Finalmente, cuando casi no quedaba nadie en el auditorio, el padre Luis Toro se sentó en el borde del escenario respirando profundamente. El moderador se acercó a él. «Padre, lamento que el debate haya terminado de esa manera». El sacerdote sacudió la cabeza. «Yo no lo lamento. A veces la verdad incomoda. A veces confrontar el error es necesario. Ese hermano Javier necesitaba ser defendido y lo hice. No me arrepiento. Fue valiente de su parte. No fue valentía. Fue deber pastoral. Si veo a una oveja siendo atacada y me quedo callado, soy mal pastor». El moderador asintió y se retiró. El padre Luis Toro se quedó solo por un momento, mirando las filas vacías del auditorio. Había venido a México en misión, a defender la fe católica, a explicar doctrinas, a debatir teología. Pero lo más importante que había hecho esa mañana no fue ganar argumentos teológicos. Fue defender la dignidad de un hombre quebrado. Javier se acercó una última vez. «Padre, ya me voy. Solo quería agradecerle de nuevo». El sacerdote se puso de pie y estrechó su mano firmemente. «Javier, tú fuiste valiente al hacer esa pregunta. No fue fácil exponer tu vulnerabilidad frente a tantas personas. Ese coraje merece respeto. No me sentí valiente. Me sentí desesperado. A veces la desesperación nos empuja a la valentía. Y eso está bien. Dios usa hasta nuestra debilidad para sus propósitos. ¿Qué va a pasar con el pastor Cortés? ¿Cree que esto lo cambie?» El padre Luis Toro suspiró. «No lo sé, hermano. Espero que sí. Espero que esto lo haga reflexionar sobre su ministerio. Pero aun si no cambia, lo importante es que la verdad fue dicha. Que la gente que estaba aquí escuchó otra perspectiva. Que personas como tú recibieron validación de su experiencia. Tiene razón. Ahora te toca a ti seguir adelante. Busca tu parroquia. Conéctate con tu comunidad. Sé buen esposo, buen padre, buen católico. Esa es tu misión. Lo haré, padre. Se lo prometo». Se despidieron con un abrazo breve pero sincero. Javier salió del auditorio con paso firme, sintiendo que una página importante de su vida acababa de cerrarse y otra nueva comenzaba. El padre Luis Toro recogió sus cosas, su Biblia gastada, sus notas, su rosario. Uno de los asistentes del evento se acercó a ayudarlo. El sacerdote agradeció y juntos caminaron hacia la salida. En el camino, el asistente comentó:
Padre, eso que hizo por ese hombre fue increíble. Nunca había visto algo así en un debate. No fue increíble, fue necesario, fue lo mínimo que se esperaría de cualquier pastor. El problema es que nos hemos acostumbrado a debates académicos fríos, donde olvidamos que estamos hablando de personas reales con problemas reales. Salieron del edificio al aire fresco de media mañana. Las calles estaban llenas de actividad normal. Gente caminando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, el ruido constante del tráfico. La vida ordinaria de la Ciudad de México continuaba indiferente al drama que acababa de desarrollarse dentro del auditorio. El padre Luis Toro se detuvo un momento en la acera, mirando el flujo de personas. En cada rostro que pasaba veía una historia, luchas, esperanzas, dolores, alegrías. Cada persona llevando su propia cruz, buscando su propio camino. Y él, como sacerdote, tenía la misión de señalarles a Cristo, no un Cristo de prosperidad falsa, sino el Cristo del Evangelio. El Cristo que sufre con nosotros, que nos da fuerza, que nos acompaña incluso cuando no elimina nuestras dificultades. Un taxi se detuvo frente a él. El asistente le abrió la puerta. El padre Luis Toro entró y el vehículo se incorporó al tráfico. Dentro del auto, el sacerdote cerró los ojos por un momento. Había sido una mañana intensa, emocionalmente agotadora, pero también fructífera. Había defendido la verdad. Había defendido a un hermano vulnerable. Había cumplido su deber pastoral. Mientras el taxi avanzaba lentamente entre el tráfico matutino, el padre Luis Toro rezaba en silencio. Rezaba por Javier y su familia. Rezaba por el pastor Cortés, pidiendo que Dios tocara su corazón. Rezaba por todas las personas que habían estado en el auditorio, que cada una encontrara su camino hacia la verdad. Rezaba por la iglesia, por los sacerdotes, por los fieles. El sol brillaba alto en el cielo sobre la Ciudad de México. La mañana continuaba su curso normal. Pero para algunos, como Javier Ortega, esa mañana había marcado un antes y un después. Un momento donde la dignidad fue restaurada, donde la verdad fue proclamada, donde alguien se atrevió a defender al vulnerable frente a quien lo había humillado. Y eso, en un mundo lleno de indiferencia, era un acto profundamente cristiano.